Can Yaman en shock. ¿Qué nombre lo dejó helado en pleno evento? Hoy te lo cuento todo, que aquí hay salseo del bueno. Oigan, gente, ¿vieron lo que pasó con Can Yaman la otra noche? Estaba en un evento súper importante, rodeado de prensa, de todo, y de repente alguien dice un nombre y el pobre se queda así. Congelado. La cara que puso, señores, no tiene precio. Parecía que le habían dicho que se acabaron los baklavas para siempre. Yo estaba viendo las imágenes en directo y pensaba, ¿qué está pasando aquí? Porque no era una cara de ¡ay, qué viejo recuerdo! Era una cara de shock total, de susto casi. Y claro, con Can Yaman, todo lo que hace se magnifica, ¿no? Cada movimiento, cada mirada, todo es noticia. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué nombre fue ese? Porque los que estaban allí dicen que fue un susurro casi inaudible, pero que a Can le afectó directamente. Y ahí es donde entra mi instinto de chismosa profesional. Para ser honestos, Can Yaman es un tipo que levanta pasiones. Tiene sus fans, tiene sus detractores y tiene un montón de exparejas que a veces, pues, dan de qué hablar. ¿Será que el nombre que escuchó le recordó a alguna de ellas? Pensemos un poco. ¿Alguna relación reciente que haya terminado mal? ¿Alguna ex que esté dando titulares? Muchos dicen que podría ser el nombre de una antigua novia con la que tuvo un lío complicado. Y tiene sentido, ¿no? A veces hay personas en tu vida que aunque hayas pasado página, una mención casual te pega un viaje en el tiempo que no te esperas. Y más con un nombre que por lo visto se susurró, no se gritó. Eso me hace pensar que era alguien que quizá no quería que se supiera que le estaba afectando tanto. Oigan, ¿y si no es una ex podría ser algo relacionado con su carrera? Quizás un nombre de alguien con quien tuvo un problema en un rodaje o un director, un productor. Algo que le sacara de quicio en su momento y ahora, al escucharlo, le hiciera recordar el estrés. Aunque sinceramente por la cara que puso me suena más personal. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman es un tipo que vive muy intensamente sus relaciones. Y por lo que hemos visto en la prensa, algunas de esas relaciones han sido bastante mediáticas con altibajos. Entonces es muy probable que haya habido un nombre, una persona, que marcó un antes y un después para él, y que todavía le remueva algo por dentro. Imagínense la situación, estás posando, sonriendo a las cámaras, y de repente, un nombre que te evoca un capítulo que no quieres volver a abrir. ¡Uf, qué mal rato! Y encima, con toda la prensa pendiente, es el peor escenario para mostrar debilidad o una reacción así. A mí me da la impresión de que fue un nombre de alguien a quien quizás todavía le tiene un cariño especial, pero por alguna razón, no pueden estar juntos. O todo lo contrario, alguien con quien tuvo un conflicto muy fuerte y que todavía le genera tensión. Pero esa expresión, para mí, tiene más de melancolía mezclada con sorpresa, que de enfado puro. Así que mi teoría es, un nombre de una mujer que tuvo un significado muy profundo en su vida. Una de esas personas que aunque pase el tiempo te marcan. Y quizás en ese momento se dio cuenta de que ese recuerdo, vivo, seguía ahí, justo cuando estaba en el foco de todas las miradas. Es duro, ¿eh? ¿Y ustedes qué creen que fue lo que le pasó a Can Yaman? ¿Fue un nombre de amor, de desamor, o de alguna historia turbia del pasado? Cuéntenmelo todo en los comentarios.